Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Muy bienvenidos a Polipodcast, Sonia y Daniel. Gracias por este tiempo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Primeramente, ¿podrían contarnos cuál es la situación actual del sector energético nacional? Sí, la situación del sector energético a nivel nacional es, vamos a decirlo, continúa igual que hace unos años atrás. Es decir, dentro de lo proyectado, porque cuando hablamos de sector energético hablamos de incertidumbres, hablamos de variaciones, pero dentro de esa incertidumbre, el sector energético nacional se comporta de forma estable, de acuerdo a lo proyectado, por decirlo así. Y algo que no es malo, ¿verdad? Porque nuestro sector energético tiene un potencial muy elevado, es decir, está todo por hacerse. ¿Puedes comentarnos acerca de la oferta y la demanda eléctrica en nuestro país? Sí, bueno, cuando hablamos de Paraguay, hablamos de las represas con las que contamos, Itaipú, Yacyretá y las internas. Hablamos de represas hidroeléctricas para energía renovable. Y Paraguay es admirado a nivel mundial justamente por esto. Entonces, cuando hablamos de que tenemos una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, nos imaginamos que todo es eléctrico en Paraguay. Sin embargo, en la oferta y en la demanda que existe en el sector energético se presenta una paradoja. ¿De qué hablamos ahí? De que nuestra oferta bruta de energía está compuesta de 78% de hidroenergía y biomasa, o sea, energía renovable, que es nacional, que es nuestra, 22% de derivados del petróleo, que es importados, energía sucia, contaminante, y la demanda, sin embargo, o sea, cuando hablamos de oferta vemos nuestro exceso de energía, la parte linda, ¿verdad? Y cuando hablamos de la demanda, de lo que necesitamos, de lo que consumimos, nos damos cuenta que 16% nada más es electricidad. Ahí es donde se presenta la paradoja. 43% de biomasa y 41% son derivados del petróleo, o sea, importados, ¿verdad? Y energía sucia. ¿Podrías explicarnos el contraste que existe entre el concepto de producción de la energía y la matriz energética? Sí, consumimos nuestra energía eléctrica, o sea, nuestra electricidad. Vamos a enfocarnos en la parte de electricidad. Lo que consumimos de electricidad se va 54% al consumo interno, 30% a exportación y 16%, que no es un valor despreciable, se van pérdidas y en el stock. Sin embargo, lo que consumimos, el consumo interno, 14% está destinado a la parte industrial, 44% al residencial y 42% a otros. Bueno, ese 14% que nos indica, podemos decir que nos indica que Paraguay no es un país mayormente industrializado. Sin embargo, cómo se utiliza la electricidad dentro de ese sector industrial, ahí es donde está la campanita de alerta para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra industria se mueve a 84% de biomasa. Tal vez podemos decir que esto se debe a que los costos de la biomasa son más competitivos que la electricidad. Y solo 13% de la industria es alimentado a través de electricidad generada en Paraguay, electricidad renovable y limpia. Es ahí donde está nuestra paradoja. Producimos energía limpia, renovable, que todos los países del mundo quisieran tener. Sin embargo, no estamos consumiendo esa energía. Daniel, ¿cómo será el crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos años en nuestro país? Bueno, así como viene ocurriendo en los últimos años y como ocurre generalmente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, la demanda energética en general y eléctrica en particular
va a continuar creciendo. Este crecimiento de la demanda que experimentamos ya desde hace varias décadas está siendo aprovechado, está siendo potenciado por nuestro superávit de producción gracias a nuestras grandes binacionales Itaipú y Yacyretá. Actualmente tenemos un remanente de 50% todavía que nos sobra en ambas binacionales y que podemos todavía usar para cubrir un crecimiento de la demanda. La demanda eléctrica, no obstante, a medida que avanzan los años, está creciendo cada vez más rápido. A pesar de que este año con la pandemia se pueda ver resentida en algún término, se espera que siga creciendo sostenidamente en los próximos años. Hay algunas predicciones que venimos viendo en los últimos años que dicen que para el 2029 Paraguay ya va a requerir toda la potencia instalada o toda la potencia instalada de las binacionales. La potencia a la que me refiero es la demanda instantánea de energía, es decir, todo lo que Paraguay puede consumir en un mismo momento, dada ciertas condiciones, ¿verdad? Que es la demanda máxima que ocurre generalmente en los meses de mucho calor cuando se prenden simultáneamente todos los aires acondicionados. Esa demanda máxima se supone, según ciertas predicciones, que se va a alcanzar a fines de esta década. Y bueno, por el contrario, la energía, que es el total de energía eléctrica que se consume, por ejemplo, en un año, si bien vamos a tener todavía un margen de tiempo para poder consumir toda la energía que producen las binacionales, ese tiempo extra también es de aproximadamente 5 años o un poco más. Entonces, tenemos como luz o como ventaja todavía aproximadamente 10 años hasta que tengamos que hablar seriamente de necesidades de adecuación de nuestra capacidad de generación para poder seguir apuntalando nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo utilizamos esos 10 años que tenemos de luz? Es la gran pregunta. Y teniendo en cuenta este crecimiento sostenido, ¿cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos como país en el futuro próximo? Los desafíos concretamente tienen que ver con la adecuación del sistema para poder utilizar la energía que tenemos todavía en las binacionales. Y esas adecuaciones, en principio, tienen que ver con el sistema de transmisión y con el sistema de distribución de electricidad. El sistema de transmisión es el que tiene que adecuarse para permitirnos extraer toda la electricidad que podemos en las binacionales. Ahora mismo tenemos instalado capacidad de transmisión en 500 kV que nos permite extraer aproximadamente ese 50% que representa nuestro consumo respecto a todo lo que podemos usar de las binacionales. Necesitamos construir líneas de transmisión que nos permitan traer ese otro 50%. Ese es el primer desafío. Y además de eso, obviamente, adecuar el sistema de distribución, ya sea con transformadores de distribución, que son los que están por la calle, o con nuevas líneas de distribución, que también son los que están por la calle, que puedan reforzar y dar mayor confiabilidad y seguridad de suministro para el uso de los consumidores finales, que somos todos nosotros, y también todos nosotros en nuestras casas, que es la mayor proporción de la demanda, pero también los comercios, los shoppings y las industrias, que son importantes también por su magnitud de consumo y también porque generan mucha mano de obra y mueven la economía. En este periodo de 10 años que hablaba en la pregunta anterior, en la que vamos a necesitar también ya capacidad de generación, en un tercer nivel de desafío están nuevos emprendimientos de generación que pueden ser nacionales, porque tenemos potencial de generación hidroeléctrica tanto en nuestros ríos internos, como también binacionales, porque tenemos todavía potencial de aprovechamiento de hidroeléctricos en el tramo del río Paraná, sobre todo compartido con Argentina. Además de eso, tenemos potencial autóctono en generación solar fotovoltaica que también tendríamos la capacidad de aprovechar. Entonces, la buena noticia es que tenemos
potencial de aprovechamiento energético, o sea, tenemos de dónde extraer la energía, pero obviamente faltan esas inversiones que efectivamente nos van a permitir usarla. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro teniendo en cuenta la coyuntura Itaipú 2023? Enlazando directamente con la anterior pregunta, todo tipo de obras en el sistema energético, en el sistema eléctrico en particular, implica grandes sumas de dinero, implica muchos recursos de inversiones. Y va eso de menor a mayor, ¿verdad? En menor escala las obras de transmisión, por un decir, porque igual es mucho, ¿verdad? Pero en comparación con la generación requiere inclusive de mucho más recursos, ¿verdad? Entonces, de tal manera a seguir favoreciendo que la electricidad que genera nuestro país sea el motor de nuestro desarrollo, requerimos de inversiones que nos permitan favorecer ese pulso, esa marcha, y entonces necesitamos de recursos que nos permitan reforzar nuestro sistema, adecuar nuestro sistema para poder permitir las condiciones de desarrollo apropiadas. Y allí es que entra la coyuntura de Paraguay 2023, porque esto es algo que vamos también a desarrollar en los siguientes podcasts. En el 2023 hay una discusión muy importante alrededor de las condiciones de comercialización de la energía de Itaipú, tanto para Paraguay como para Brasil. Es decir, se va a discutir cuánto va a costar la energía que van a usar la ANDE en Paraguay y Electrobras en Brasil. Eso es importante porque a pesar de que dentro de 10 años recién Paraguay va a utilizar su energía, esa luz de tiempo implica que durante ese periodo vamos a depender todavía nosotros, o vamos a seguir exportando energía, y obviamente eso está asociado a las divisas que entran al país por la compensación por cesión de energía que Brasil ahora mismo nos está dando, ¿verdad? Entonces en 2023 nosotros vamos a tener la posibilidad de poner sobre la mesa las condiciones de comercialización de la energía, entre las cuales está esta energía que es exportada y que va a seguir siendo exportada por lo menos en el corto y mediano plazo, y que es la que actualmente significa recursos que sirven para fomentar la educación, la salud, y que mediante una buena negociación podría permitir también generar nuevos recursos para poder reforzar nuestro sistema, y que la energía eléctrica generada aquí pueda seguir impulsando el desarrollo. Entonces, es muy importante el contexto en el cual estamos viviendo hoy con el tema de la pandemia, que se ve que es importante que el país pueda disponer de recursos, de recursos ante estas situaciones extremas que podemos estar viviendo, y sobre todo esto en la cercanía del 2023, donde hay esta discusión tan importante, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es un panorama donde la electricidad tiene todavía mucho potencial para soportar nuestro crecimiento por un corto tiempo, pero que podemos usar ese tiempo para poder generar las condiciones para que eso siga su ciclo virtuoso y sea proyectable inclusive hasta más tiempo en el futuro. Sonia, Daniel, ¿algo más que quieran agregar o dejar como mensaje a la audiencia del Polipodcast? Sí. Como hablamos del contexto energético de nuestro país, energético no solamente se refiere a electricidad. Sin embargo, nuestra bandera debería ser esa parte de electricidad, ya que tenemos, como dije al principio, una de las represas más grandes del mundo. Es energía limpia, renovable, es lo que todos los sistemas eléctricos, todos los sistemas energéticos a nivel mundial apuntan, porque se está dando esa migración, algunos de forma obligatoria y otros por convicción, a lo que es energía limpia y renovable, ¿verdad? Entonces, hablamos de que nuestra matriz se compone de derivados del petróleo que son importados, lo que nos hace dependientes de países de afuera. Entonces, todo país quiere una independencia y una soberanía, por decirlo así, de sus recursos para generar ese valor que dijo Daniel, que le va a dar realce a todo lo que se logre en el país a nivel de industrialización, si eso es lo que queremos y lo que
pensamos que le va a traer un mayor desarrollo a nuestro país. Y hablando de desarrollo, no tenemos que olvidar que la electricidad es el sector transversal por excelencia, por definición, a todo desarrollo. Entonces, de ahí tenemos que agarrarnos. Ahora, hablamos de que en nuestro país está todo por hacerse, pero no es infinito, no es ilimitado. Entonces, tenemos que ver qué hacer, cómo abrir posibilidades a nuevos proyectos de nuevas generaciones renovables, ya que tenemos la bendición de ser un país rico en naturaleza y con potencial energético altísimo. Entonces, esa es la situación actual de nuestro sector. Ver dónde estamos parados, a dónde queremos ir y ver las posibilidades que tenemos, el potencial que es altísimo, el del sector energético paraguayo. Históricamente fuimos el país de las oportunidades por mucho tiempo y bueno, la electricidad, en la medida en que nosotros seamos estratégicos al usarla, nos puede permitir ser el país de las realidades, donde el desarrollo sea una realidad para todos los ciudadanos. El GICE está con esa misión de proveer estudios, de proveer análisis, de proveer trabajos que permitan trazar ese camino que transforme la energía en desarrollo. Y le agradecemos muchísimo a Matías y Cristian por este espacio, también en el contexto de los 10 años del GICE y el contexto de país que estamos viviendo, para poder transmitir nuestro granito de arena e invitar a toda la gente a que se sume a este festejo, obviamente, y a este debate que tratamos de proponer sobre qué modelo de país queremos en mucha electricidad. Así que muchísimas gracias y quedamos siempre pendientes para lo que nos necesiten. Muchas gracias. De vuelta. Daniel, Sonia, reitero mi agradecimiento en nombre del equipo de Polipodcast. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo episodio.